Buenos días y que Dios les bendiga nuevamente. Me siento bendecido de tener la oportunidad de venir por este medio a compartir con ustedes un estudio más de lo que significa el Jueves Santo. El Jueves Santo tiene una gran variedad de temas que nos instruye, que nos alimenta y que nos recuerda el propósito de Jesús en la tierra. Es, una, es un tema bastante amplio que vamos a tratar de desmenuzar de la mejor manera y presentarlo en una manera reducida para que todos salgamos con un nivel de conocimiento más amplio o para que recordemos ciertas cosas que la palabra nos habla. Como ya sabemos, la encontramos en los 4 diferentes evangelios y ahora sobre la cena del Señor. Fuera de eso, vamos a mirar también cómo nos habla sobre otros temas que acontecieron durante el día. Pero lo primero fue podemos mirar en el capítulo 22 del Evangelio de Lucas, cómo Jesús envió a los apóstoles para que prepararan todo para la Pascua, también conocida como la Última Cena, ya que era necesario sacrificar el cordero para la Pascua. Jesús ya sabía lo que había de acontecer y fue así como dio indicaciones exactas del lugar donde debían de ir a preguntar y a la persona específica. Los mandó a que fueran al aposento alto que tuve la oportunidad de estar allí en Israel y es un lugar que está localizado en una parte alta de la vieja Jerusalén y el cuarto se encontraba en la parte superior y daba visibilidad a toda el área prácticamente 360 grados. La Santa Cena debemos de entender que tiene una conexión directa con eventos sucedidos en el Antiguo Testamento. Nos está mostrando una sucesión de hechos que del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento pasaron muchos años y del momento en que sucedió con Jesús, más de 2000 años, ahora todavía nos aplica y nos vamos a dar cuenta del por qué. La Pascua conmemoraba los eventos que se describen en Éxodos capítulo 12, en donde Jehová habló a Moisés y Aarón y les dio instrucciones exactas a seguir. La Pascua era una festividad designada para celebrar la liberación de Israel de Egipto y para recordar al pueblo lo que Dios había hecho por su pueblo. Esta celebración nos recuerda la noche cuando el ángel de Jehová pasó por encima de las casas donde debían de tener marcas de sangre hechas, valga la redundancia, con la sangre de un cordero que tenía que ser sacrificado y ese cordero tenía que ser sin defecto, un cordero puro. Esto lo encontramos en Éxodo 12:13. Esa sangre serviría por señal para Jehová, para que así no hubiera plaga de mortandad cuando él hiriera la tierra de Egipto. Ese cordero era un sustituto de la persona que se suponía debía de morir en la plaga. Si nosotros leemos un poco más en el libro de Éxodos, vamos a ver cómo en los lugares donde no estaba la marca, en el marco de la puerta, hubo fatalidad. El primer unigénito tenía que fallecer, incluso hasta de los animales, y ahí fue donde el faraón decidió dejar salir el pueblo de Israel fuera de Egipto. Ahora, a esta celebración se le seguía una celebración de una semana conocida como la fiesta de los panes sin levadura, la cual les recordaba a ellos la salida apresurada de los israelitas de Egipto, en donde no tuvieron tiempo de preparar la masa con levadura y tuvieron que hornear los panes así. Durante esas fiestas judías, la gente se reunía para comer cordero, vino, hierbas amargas y pan sin levadura. En ninguna casa podían tener levadura durante esa semana. Con el tiempo hubo un cambio en cómo llamaron estas fiestas y la llegaron a llamar de Pascua debido a la cercanía de ambas fiestas. En esta celebración el pueblo daba gracias a Dios por salvarlos de la muerte y sacarlos de una tierra de esclavitud y de pecado. Y como les dije anteriormente, como esto aplica para nosotros, porque para nosotros como creyentes actuales deberíamos de entender que esta celebración aplica a nosotros, ya que también nos cubre, dándonos una nueva vida y nos libra de la esclavitud del pecado. Pero ¿qué otra enseñanza nos deja la Santa Cena? Durante la Santa Cena, Jesús establece
lo que hoy practicamos como la Santa Cena. Y vamos a ver la importancia y la correlación que hay entre el Antiguo Testamento y el Viejo Testamento. Para poder cubrir todo lo que necesitamos cubrir, no voy a leer directamente de la Biblia, pero les voy a referenciar. Aquí en Lucas capítulo 22, versículo 19 al 20 nos dice que Jesús tomó el pan y dio gracias y lo partió y lo dio diciendo: este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria mía. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Jesús les dijo a sus discípulos que partieran el pan y lo comieran en memoria de él. Quería que recordaran su sacrificio, la base del perdón de los pecados, y luego vemos cómo dice que la copa era el nuevo pacto. Jesús les dijo y nos dice a nosotros que el sistema anterior de ofrecer sangre de animales sacrificados para el perdón de los pecados quedaba abolido, y este sería un nuevo pacto en donde la sangre de Jesús perdonaría por siempre los pecados de la humanidad. Recordemos que así como en Éxodo 12:14, Jehová dijo que esa festividad se celebraría por estatuto perpetuo. De igual manera, Jesús nos está diciendo a nosotros, o le dijo a los discípulos en ese momento, que esa celebración era un estatuto perpetuo para que lo hicieran en memoria de él y para que nosotros lo continuemos haciendo. Es importante traer a colación y recordar que la Santa Cena no es solamente un acto simbólico, una parte del servicio en la iglesia. Estamos haciendo un acto conmemorativo y es algo donde recordamos de que fuimos salvos y los pecados han sido cubiertos con la sangre de Jesús. Por tal razón debemos de tomar esto con mucha delicadeza y mucha seriedad y presentarnos limpios de toda maldad, de todo pecado ante Dios antes de nosotros recibir la Santa Cena. Si nosotros continuamos leyendo en los diferentes capítulos de los evangelios donde nos muestra la Santa Cena, vemos que en el libro de Juan, en el capítulo 13, nos trae una enseñanza de servicio. Jesús nos da un gran ejemplo ante su inminente crucifixión. Jesús lavó los pies de sus discípulos como prueba final de su amor y para dejarles un ejemplo de humildad y servicio. Jesús lavó los pies de todos, incluyendo los de aquel que lo iba a entregar, o sea, Judas, y de Simón Pedro, quien habría de negarlo. Si nosotros miramos en la actualidad el contraste con esto, nosotros vemos que quizás personas de posición quieren ser servidas, quieren pleitesía y demandan. Pero Jesús, quien es el Hijo del Padre, el Hijo del Creador, el dueño de todo, del todo el oro y la plata, nos da una enseñanza de humildad y servicio. ¿Por qué? Porque Él hace un acto que no era digno para la posición de Jesús. Era algo que de pronto iban a completar los esclavos, algo que tenían que hacer gente de servicio allá. Pero Jesús nos muestra, de que todos estamos llamados a servir. Y Él estaba dando un ejemplo de obediencia también al Padre, porque Él fue enviado por Dios a cumplir una misión. Después de esto, Jesús nos muestra algo también muy importante y Él nos deja un nuevo mandamiento. Nosotros vemos en Lucas 13, capítulo 13, versículos 34 y 35, donde Jesús nos muestra que nos dice que por medio de la acción que Él había hecho anteriormente, Él nos deja un nuevo mandamiento: que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos a los otros. He ahí la importancia de que la iglesia esté unida, de que nosotros vivamos en amor y que recordemos que los frutos del Espíritu incluye amor como el principal de ellos. Como llamados de Dios, como personas que hemos tenido un cambio en nuestras vidas, tenemos que reflejarlo, y uno de los mayores reflejos es con qué amor hacemos las cosas, con qué amor tratamos a los demás, con qué amor desempeñamos todo lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Después de esto vemos otro tema importante, que es cuando Jesús se aparta a orar en Getsemaní.
dependiendo el libro de los evangelios que utilice, van a ver que dice que se apartó hacia el Monte de los Olivos, y en otro dice, como en Marcos 14, que se apartó a Getsemaní. Ambos están ubicados uno al lado del otro. Jesús en esto nos muestra no solamente la importancia de orar, sino con quienes oramos, que allí él tomó nada más a 3 de sus discípulos, Pedro, Jacobo y Juan, quienes eran o formaban parte del círculo más íntimo de Jesús. Hay necesidad muchas veces que nos apartemos a orar individualmente, y también que tengamos un círculo que podamos reunirnos para orar, para pedir a Dios, para darle gracias al Señor. Miremos la otra importancia de este evento, es como Jesús advirtió a los discípulos que estuvieran en oración para que no cayeran en tentación. Porque incluso aquellos que andaban con Jesús, que conocieron al Maestro, estaban sujetos a caer en tentación, y Judas es un ejemplo, y luego Simón Pedro es el otro. Ahora, desafortunadamente vemos que cuando Jesús regresó de la oración, los encontró dormidos. Y eso es lo que Jesús no quiere, que cuando haya necesidad de estar orando, en lugar de orar, estamos en otras cosas, estamos durmiendo. Y el dormir no tiene que ser significativo solamente dormir físicamente, espiritualmente durmiendo. Otra enseñanza que nos deja Jesús es cómo él al retirarse a orar en Getsemaní, él le pide a Dios que, si es la voluntad de Dios, retire esa copa de él. Nosotros tenemos que aprender a pedir a Dios de acuerdo a la voluntad de Dios, no a la voluntad ni a la conveniencia nuestra. Y por último, nosotros vemos que después de que Jesús regresa de orar y encuentra a sus discípulos durmiendo, se escucha un alboroto, y es allí donde se produce el arresto de Jesús. Jesús ve un grupo de personas, de los sacerdotes, de los líderes, que vienen encabezados por Judas, y allí es donde Judas entrega a Jesús. Recordemos en el estudio de ayer que lo entregó por 30 monedas. Y fuera de eso, él intentó darle un beso a Jesús, y Jesús le dijo que si con un beso lo iba a entregar, lo iba a traicionar. Pero Jesús ya sabía lo que venía. Pero a pesar de eso, Jesús nos da una enseñanza más del amor que Él tiene para con nosotros, y indirectamente nos está pidiendo de que seamos de la misma manera. Y qué difícil es actuar así. ¿Por qué? Porque Dios nos da una acción de amor, nos muestra una acción de amor por parte de Jesús. Uno de los que acompañaban a Jesús tomó una espada e hirió a uno de los siervos del sacerdote, cortándole una oreja. Sin embargo, Jesús no aprobó esta acción y puso su mano sobre la oreja de la persona herida y lo sanó. Como les dije anteriormente, mucho por cubrir en lo que sucedió en este Jueves Santo, pero también son muchas las enseñanzas. Yo sé que el tiempo ha pasado, pero no quiero terminar sin antes pedirle al Señor que les bendiga a cada uno de ustedes, de lo que se habló en el día de hoy haya dejado una enseñanza, al menos una enseñanza en su corazón, que el fruto haya sido sembrado, que esa semilla haya sido sembrada, y que el Señor se encargue de regar esa semilla para que ustedes den fruto. Yo los invito a que reflexionemos en todas las enseñanzas que el Señor nos ha dado, que el Señor a través de Jesús nos dio. Y una de ellas es presentarnos siempre limpios, libres de pecado ante la Santa Cena, de demostrar el mismo amor y demostrar servicio. Servir es importante. Hemos sido llamados a servir unos de una manera diferente a otros, pero todo lo que hagamos, hagámoslo con el mismo amor que lo hizo Jesús. Que Dios les continúe bendiciendo, y muchas gracias por la atención prestada.